tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el tercero más largo del Nuevo Testamento, después de los Evangelios de Lucas y Mateo, respectivamente. La literatura lucana, es decir, los dos libros escritos por este médico no judío llamado Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, conforman un 30% del contenido del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos no es un libro necesariamente devocional, como lo es el libro de los Salmos, ni es tampoco una carta de enseñanza como las epístolas. El libro de los Hechos debe leerse y estudiarse de una manera similar a algunos de los libros históricos del Antiguo Testamento, y aún más de manera similar a los 4 evangelios que lo anteceden. A esta clase de escritura bíblica la llamamos narrativa. Y al acercarnos a esta debemos reconocer que podemos aprender la verdad de la palabra de Dios y los principios de la vida cristiana. Al explorar cómo Dios actuó en nuestros hermanos de la iglesia primitiva, podemos entender mejor lo que Dios quiere hacer en y con nosotros en el presente. En el libro de los Hechos, Lucas describe el nacimiento y el crecimiento de la iglesia primitiva a lo largo de unos 33 años. Es decir, desde que el libro de los Hechos empieza hasta que termina, vemos un periodo de alrededor de 33 años de recorrido. El libro de los Hechos empieza relatando la ascensión de Cristo y termina con el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Hoy nos centraremos en una porción del capítulo 1 del libro de los Hechos, específicamente en la antesala de Pentecostés. El título de este mensaje es Rumbo a Pentecostés. Jesús resucitado apareció a sus seguidores durante un periodo de 40 días antes de ascender al cielo. Tenemos el registro escrito en el Nuevo Testamento de 10 apariciones de Jesús durante este periodo de 40 días. Pentecostés significa 50 días. Por consiguiente, Pentecostés aconteció 50 días después de la Pascua. Esto significa que hubo un periodo de 10 días de espera entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. En este periodo de espera, los creyentes estuvieron a la expectativa de ser revestidos del poder de lo alto, tal como Jesús lo anunció en el desenlace del Evangelio de Lucas. Leamos el capítulo 24, versículo 49. Jesús dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad, se refiere a Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hoy quiero invitarlos a centrar nuestro enfoque en la porción de Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8, la cual será nuestro texto base a lo largo de esta predicación. Leamos entonces dicha porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas relata lo siguiente: una vez, mientras Jesús resucitado comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el punto número 1, el bautismo con el Espíritu Santo. Leamos una vez más de corrido los versículos 4 y 5 para luego profundizar en sus detalles. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En la primera parte del versículo 4, el evangelista Lucas, en este caso el narrador Lucas, que funge como un historiador de la iglesia primitiva, dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Lucas vuelve a la aparición de Jesús resucitado a los 11 apóstoles que había relatado en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 49. Es decir, el último capítulo del Evangelio de Lucas coincide con el primer capítulo del libro de los Hechos. Hay un vínculo y a la vez una continuidad entre el primer y el segundo libro o tratado de Lucas. El primer libro o tratado, el Evangelio, cuenta la historia del ministerio terrenal de Cristo. El segundo libro o tratado, el cual es el libro de los Hechos, continúa relatando la obra de Cristo realizada a través de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Lucas toma como punto de partida en su segundo libro, Hechos, la parte final de su primer libro, el Evangelio, haciendo una recapitulación resumida. Seguramente ustedes han visto series en video y normalmente al ver un nuevo capítulo de una serie hay un breve resumen del capítulo anterior. Es más o menos así como inicia el libro de los Hechos. Lucas dice que Jesús estaba comiendo con sus discípulos. Esto enfatiza que el Espíritu Santo llegaría en medio del ambiente de esa comunión que está centrada en Cristo. Fue durante dicha comida que Jesús les dio las instrucciones finales, diciéndoles en la segunda parte del versículo 4: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. La promesa del Padre evidentemente es el Espíritu Santo. La instrucción de no alejarse o no irse de Jerusalén es importante. Dios pudo haber hecho que el Espíritu Santo viniera a Galilea, el lugar donde el ministerio de Jesús había comenzado. Pero claramente el Señor determinó que fuera en la ciudad santa, Jerusalén, donde debía acontecer el Pentecostés. Jerusalén debía ser el punto de partida, tal como lo había profetizado Joel unos 800 años antes de Cristo. Leamos dicha profecía de Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Jerusalén era el lugar predeterminado por Dios para el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Fue por dicho motivo que los seguidores de Jesús no debían moverse de esta ciudad esperando el tiempo de Dios. En el versículo 5 vemos que Lucas cita las palabras de Jesús, quien dijo: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
En el primero de los 4 evangelios que fue escrito, el evangelio de Marcos, Juan el Bautista habló acerca de esto. Leamos Marcos capítulo 1 versículos 7 y 8. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El significado más básico de la palabra griega baptizo, que es bautizar, es bañar o sumergir. El significado extendido de dicho término, baptizo, puede implicar purificar e incluso una iniciación. El bautismo de Juan fue una inmersión en agua que significaba el arrepentimiento por los pecados. Juan el Bautista llamó a la nación de Israel al arrepentimiento. El sentido más básico del arrepentimiento proviene de un término hebreo desde el Antiguo Testamento que es shuv, que significa volver, retornar, regresar a Dios. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento. Ahora bien, ¿a qué se refiere Juan el Bautista al declarar que Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo? Tradicionalmente, las iglesias reformadas, como las bautistas y las presbiterianas, entre otras, han sostenido que el bautismo con el Espíritu Santo representa la conversión. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo sucede en la conversión de una persona. Ciertamente, esta es la manera en la que el bautismo con el Espíritu Santo es explicado en 2 Corintios capítulo 12, versículo 13 por Pablo. El apóstol dice: todos fuimos bautizados por, y llamo la atención de ustedes a esa palabra por, porque es la preposición griega en, que puede traducirse de varias maneras, como por, en, con. Entonces esto podría traducirse: todos fuimos bautizados con un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De acuerdo con este texto, una persona al momento de su conversión es bautizada con el Espíritu Santo para pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora bien, tradicionalmente las iglesias wesleyanas, el movimiento de santidad y las iglesias pentecostales enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo es un suceso posterior a la conversión. Dicho de otra manera, estas iglesias sostienen que en la conversión una persona es regenerada por el Espíritu Santo, pero que luego, en otro momento posterior a la conversión, la misma persona que ha nacido ya de nuevo experimentará el bautismo con el Espíritu Santo. Estas iglesias sustentan su postura en varios textos del libro de los Hechos, en los que se relatan experiencias que los creyentes tuvieron con el Espíritu Santo después de la conversión de estos. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver o conciliar estos dos extremos tradicionales del péndulo evangélico? Unos que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo sucede en la conversión, y otros que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo es un momento posterior a la conversión. Antes de intentar responder esta pregunta, debo dar el crédito respectivo a mi profesor Craig Keener, quien es uno de los eruditos teólogos y biblistas más influyentes en el mundo académico en la actualidad. Allí estoy con mi profesor Craig Keener, justo cuando recibí un curso en la maestría con él. En efecto, mi profesor Craig Keener ha escrito el comentario más extenso, documentado y completo que se ha hecho del libro de los Hechos. Dicho comentario se compone de 4 volúmenes grandes que suman un total de 4.640 páginas. Enfatizo que el contenido de estos 4 volúmenes, de estas 4.640 páginas, se enfoca exclusivamente en el libro de los Hechos. Cuando ustedes quieran, pueden leer estas 4.640 páginas.
Al buscar el punto de equilibrio entre las dos posturas tradicionales que encontramos en los extremos del péndulo evangélico, acudí a un erudito de la talla de mi profesor Craig Keener para concluir lo siguiente. Ambas posturas enfatizan un aspecto diferente de la obra del Espíritu Santo, cayendo las dos de alguna manera en la omisión de algún otro aspecto. Se lo repito. Ambas posturas enfatizan un aspecto diferente de la obra del Espíritu Santo, cayendo las dos de alguna manera en la omisión de algún otro aspecto. Por un lado, las iglesias reformadas sostienen que el bautismo con el Espíritu Santo sucede en el momento de la conversión, negando en cierta medida que el bautismo con el Espíritu Santo pueda ser también una experiencia posterior e incluso recurrente en la vida del creyente. Por el otro lado, las iglesias pentecostales sostienen que el bautismo con el Espíritu Santo es un suceso posterior a la conversión, negando en cierta medida que este bautismo también pueda acontecer en la conversión. La pregunta que surge es la siguiente: entonces, ¿el bautismo con el Espíritu Santo sucede en la conversión o puede suceder después de la conversión? Teológicamente, tenemos el principio fundamental de que el bautismo con el Espíritu Santo sucede en la conversión. En efecto, este cimiento es inamovible. Es en la conversión cuando recibimos acceso a todo lo que implica la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, en la práctica y a la luz de las vivencias de la iglesia primitiva, algunos de nosotros entendemos el bautismo con el Espíritu Santo además en diferentes momentos. Cuando Juan el Bautista habla del bautismo con el Espíritu Santo, él está previendo no un extremo del péndulo, no una postura, ni solo un aspecto, sino la esfera total de la obra del Espíritu Santo en la era venidera, la era de la iglesia. Debemos aceptar que diferentes pasajes del Nuevo Testamento se enfocan en diferentes aspectos de la obra del Espíritu Santo. En el presente tenemos diferentes iglesias enfocándose en diferentes aspectos que son enfatizados en diferentes pasajes que tienen diferentes enfoques de la obra del Espíritu Santo. Se lo repito. En el presente tenemos diferentes iglesias enfocándose en diferentes aspectos que son enfatizados en diferentes pasajes que tienen diferentes enfoques de la obra del Espíritu Santo. Más allá de preguntarnos, ¿cuál iglesia tiene razón? Por cierto, esa sería la pregunta más vacía que podríamos hacernos. ¿Cuál iglesia tiene razón? Nosotros. Eso sería caer muy bajo. Más que preguntarnos cuál iglesia tiene razón, necesitamos también recordar que Pablo le advirtió a Timoteo que las peleas por significados de palabras provocan divisiones. Se lo repito, Pablo le advirtió a Timoteo que las peleas por significados de palabras provocan divisiones. Entonces vamos más allá de la semántica y tratemos de llegar al corazón del asunto. Prácticamente todos nosotros estamos de acuerdo en que recibimos al Espíritu Santo en la conversión. ¿Están ustedes de acuerdo en esto? Cuando ustedes vinieron a los pies de Cristo, recibieron al Espíritu Santo, recibieron acceso a todo lo que implica la obra del Espíritu Santo en ustedes. Dios ha hecho morada en ustedes. ¿Ok? Asimismo, todos nosotros estamos de acuerdo en que después de la conversión podemos tener experiencias significativas con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por cierto, el Espíritu Santo no es raro. La gente sí. El Espíritu Santo es perfecto. En efecto, en el libro de los Hechos vemos a los creyentes teniendo múltiples experiencias maravillosas con el Espíritu Santo.
Rastreemos a Pedro, por lo menos en los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. Pedro es lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 4, en el día de Pentecostés. Leamos dicho texto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese todos incluye a Pedro. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pedro es también lleno del Espíritu Santo al enfrentar a los miembros del concilio judío. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 8 en la primera parte. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió a estos líderes judíos. Noten que esta es otra faceta de la llenura del Espíritu Santo, cuando se hace apologética, una defensa de la fe. Pedro enfrenta a los principales líderes judíos y les habla lleno del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 31, Pedro también es parte del grupo que fue lleno del Espíritu Santo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese todos vuelve a incluir a Pedro, que estaba allí, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Noten que solamente en los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos encontramos que Pedro ha sido lleno del Espíritu Santo en 3 ocasiones. Rastreemos a Pablo. Pablo es lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 9, versículo 17, prácticamente durante su conversión. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo o Pablo y le dijo: hermano Saulo. Vean que ella lo llama hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo también es lleno del Espíritu Santo en el capítulo 13, versículo 9, cuando enfrentó a Elimás. Leamos Hechos capítulo 13, versículos del 9 al 11. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Noten que Pablo es también, al igual que Pedro, lleno del Espíritu Santo al hacer apologética o al hacer una defensa de la fe cristiana. Entonces, indefectiblemente debemos concluir que necesitamos al Espíritu Santo, tanto para la conversión como para el empoderamiento para la misión. Más allá de caer en un debate de orgullo de opinión, para ver quién argumenta mejor tener la razón, todos estaríamos mejor si le rogáramos a Dios por más de su Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, no agravien, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Más allá de estar enfocados en nuestros debates y posturas, deberíamos enfocarnos en no contristar con nuestros pecados al Espíritu Santo de Dios y anhelar más y más de Él. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo esta promesa maravillosa: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hay una acción de pedir de nuestra parte. Pedir al Padre que nos dé al Espíritu Santo. Enfoquémonos ahora en la narración de Lucas acerca de la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Veamos nuevamente el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 49.
Jesús dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El bautismo con el Espíritu Santo conlleva un revestimiento de poder de lo alto en el creyente. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Observen que Jesús vuelve a afirmar que la venida del Espíritu Santo implicaría poder para los discípulos en el cumplimiento de la misión de Dios. Al describir el suceso de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, Lucas afirma lo siguiente en Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Cuando exploramos el tema del bautismo con el Espíritu Santo, hay dos términos clave en la teología de Lucas: poder y llenos. Poder, llenos. Poder, llenos. Una y otra vez. Estos dos términos sugieren que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con experimentar la plenitud de Dios en nosotros, tanto para la conversión como para el empoderamiento para la misión que Dios nos ha encomendado. Punto número 2 y final. Una pregunta final y varias reprensiones. Una pregunta final y varias reprensiones. Me refiero a la pregunta final que los discípulos le hacen a Jesús antes de su ascensión y a las varias reprensiones, tanto explícitas como implícitas, que Jesús les hace a sus discípulos. Leamos primeramente de corrido los versículos del 6 al 8 para luego adentrarnos en los detalles. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Veamos la primera parte del versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Esta es precisamente la última pregunta que los discípulos le hacen a Jesús antes de su ascensión. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel o es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Seguramente el corazón de Jesús se entristeció al escuchar esta pregunta. Recordemos o recapitulemos un poco. Después de su resurrección, el Señor se les había aparecido durante 40 días y les había enseñado a sus discípulos acerca del reino de Dios. Veamos el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es decir, el contenido de la enseñanza de Jesús resucitado durante esos 40 días fue expresamente el reino de Dios. Jesús les había enseñado sobre el reino de Dios, pero ellos estaban preocupados por el reino de Israel. Y es la tercera vez que me hago esto, porque es la tercera vez que predico y ya. Terminar con dolor de cabeza. John Stott observa pertinentemente lo siguiente acerca de la pregunta de los discípulos. ¿Es ahora cuando restaurarás el reino de Israel? Sé que va a estar un poco complicado lo que vamos a leer, luego lo voy a simplificar. Tanto el verbo como el nombre y el adverbio de la oración gramatical delatan una confusión doctrinal sobre el reino. El verbo restaurar muestra que estaban esperando un reino político y territorial. El nombre de Israel, que esperaban un reino nacional.
y la cláusula adverbial ahora, que aguardaban su inmediato establecimiento. Es decir, con la pregunta, los discípulos demostraron que estaban triplemente perdidos y Jesús ya se iba. Estaba a punto de ascender. Seguían enfocados en un reino político y territorial. Estaban empecinados con un reino nacional. Y estaban ansiosos por un establecimiento inmediato de un reino a la manera de ellos, no a la de Dios. El reino de Dios había sido inaugurado en la tierra por Cristo. Y seguimos alrededor de 2000 años después esperando el establecimiento total del reino de Dios en la tierra. Por eso cuando oramos decimos, venga tu reino. Nuestra naturaleza de pecado nos lleva fácilmente a desenfocarnos y caer en un anhelo carnal de tener posición e influencia en este mundo, autoridad y poder, dinero y posesiones, reconocimiento y prestigio. Varios han sucumbido ante sus ambiciones de gobernar y reinar a la manera de un mundo caído que está bajo el maligno, llegando hasta el punto de renunciar al pastorado, al llamamiento y al ministerio que algún día afirmaron haber recibido de Dios. Necesitamos recordar que es su reino, no el nuestro. Necesitamos recordar que es su reino, no el nuestro. El hecho de que Él nos haya invitado a tener parte en su reino, ese es nuestro honor y privilegio. Pero es su reino del cual ahora nosotros somos parte. Leamos la respuesta de Jesús a esta pregunta tan desatinada de los discípulos. En el versículo 7, el Señor dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Cristo es tajante y contundente, reprendiendo a aquellos que desean entrometerse en el tiempo de su segunda venida y el establecimiento total de su reino en la tierra. En el Evangelio de Mateo Jesús dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Sin embargo, por desgracia, muchos se han dejado seducir por su curiosidad escatológica. Y lo que es aún peor, desobedeciendo un mandato básico de Jesús, realizan cálculos imprudentes y hasta los enseñan irresponsablemente a otros. Cuando lo cierto es que no les corresponde, y me incluyo, no nos corresponde. Por favor, grábense esto en su corazón. Todo calculismo escatológico que se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo ha sido desatinado y contraproducente. Los que han hecho este tipo de cálculos y los han dado a conocer han quedado en absoluto ridículo y han confundido a mucha gente. Uno de mis mentores, el erudito del Antiguo Testamento, Christopher Wright, escribió: existe toda una industria de gente que manufactura cumplimientos de profecías, especialmente las referentes a los últimos tiempos. Son personas que toman una palabra o frase de un texto de las Escrituras para decirnos que hablan con toda claridad de algo que ya sucedió o está a punto de suceder en el mundo de hoy. Esa tendencia es casi siempre cuestionable y errónea. Proceda entonces con cuidado, no sea ingenuo. Los que predican o escriben esa clase de materiales hacen uso de un lenguaje persuasivo, es decir, apelan a una fibra de un cierto morbo en las personas. Uno de mis mentores, el profesor Nelson Morales, dice constantemente que no debemos leer el Apocalipsis como si fuera el periódico del día. Debemos entender primeramente qué es el género apocalíptico y luego adentrarnos en el estudio de este con responsabilidad y dejar entonces de emitir nuestros presagios
ridículos con fechas y calculismos. Un día, después de meditar y pensar en cómo más podía yo decirles a los calculistas escatológicos insensatos que dejaran de proponer fechas confundiendo a tanta gente, publiqué el siguiente pensamiento en mis redes sociales, que confieso tiene un cierto tono de sarcasmo santo. Queridos alumnos, bienvenidos a su primer día de clases del prekinder escatológico. Lo primero que aprenderemos hoy es que nunca deben fechar la segunda venida de Cristo. Esto significa que no deben proponer, ni sugerir, mucho menos asegurar la hora, ni el día, ni el mes, ni el año, ni la década del retorno de nuestro Señor. Ser entendidos en los tiempos tiene que ver primordialmente con ser sensibles a la voluntad de Dios, no con caer en conjeturas calculistas y establecer una fecha para su regreso. Seguramente, al crecer y madurar en el entendimiento de la escatología, irán adoptando una postura que podría ir desde el premilenialismo al amilenialismo y desde el preterismo al idealismo. Incluso podrían llegar a explorar académicamente más allá del corpus básico de la escatología que les he mencionado. Mi recomendación es que más que casarse ciegamente con una postura, tengan todas las posturas escatológicas en su radar teológico y practiquen la humildad, no el orgullo de opinión. Insisto en esto, el lucubrar una fecha para la segunda venida del Señor va en contra de la doctrina fundamental de nuestra fe cristiana y los pone en el riesgo de convertirse en falsos maestros que confundan a la grey. Nuestro deber es estar preparados cada día para el regreso de Cristo y cumplir fielmente con la gran comisión. Pueden salir al recreo. Amados hermanos, cuando escuchen que alguien está haciendo cálculos escatológicos, enciendan todas sus alarmas y levanten todas las banderas rojas, porque lo más seguro es que están delante de un falso maestro en todo su esplendor y descaro. Los creyentes no debemos enfocarnos en cálculos de profecías ni en el establecimiento de fechas, sino en el cumplimiento fiel de la gran comisión. Jesús nos dio una lección de humildad al decir que solo el Padre lo sabe y que ni el Hijo lo sabe. Necesitamos esa lección de humildad. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces seamos humildes y no caigamos en estas conjeturas vacías que confunden a tantos. La respuesta de Jesús a la pregunta desatinada de los discípulos continúa en el versículo 8. Esto lo podemos comprobar con la primera palabra que este versículo presenta, la cual es la conjunción pero. Cuando Jesús dice pero, Jesús continúa su respuesta a la pregunta de ellos. Jesús está haciendo un contraste y les presenta una aspiración alternativa. Si bien a ellos no les correspondía saber la hora ni el momento, sí debían saber lo siguiente: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay otras correcciones implícitas aquí. Jesús les hace ver a sus discípulos que su principal preocupación no debía ser el poder político en Israel, sino el poder espiritual que recibirían por medio del bautismo con el Espíritu Santo, que los capacitaría para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. No es el poder político, sino el poder espiritual. El reino de Dios no se trata del poder político humano, sino del poder espiritual para ser testigos de Jesucristo en toda la tierra. Jesús también corrige el localismo de sus discípulos. La pregunta de los discípulos evidencia su preocupación por el reino de Israel. Ellos le habían preguntado a Jesús: ¿es ahora cuando restaurarás el reino a Israel? Y Jesús les enseña que su enfoque debía abarcar no solamente Israel. Esto incluye Jerusalén, Judea, Samaria, sino que
también el enfoque de ellos debía ampliarse, expandirse hasta los confines de la tierra. En otras palabras, no es solo Israel, 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 es el mundo de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengamos presente que el versículo 8 es también el más conocido de todo el libro de los Hechos y uno de los más conocidos de toda la Biblia. Este versículo presenta un bosquejo y un resumen del libro de los Hechos. Se lo repito, este versículo presenta un bosquejo y un resumen del libro de los Hechos. Volvamos a leerlo. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. El tema central del libro es el poder del Espíritu Santo en los creyentes para ser testigos de Jesucristo. A continuación, el versículo brinda una especie de índice de contenido del libro de los Hechos. Jesús continúa diciendo, tanto en Jerusalén, ciertamente, los primeros 7 capítulos del libro acontecen en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria. En efecto, Judea y Samaria abarcan la porción del libro que va del capítulo 8, versículo 1, al capítulo 11, versículo 18. Y hasta los confines de la tierra. Efectivamente, el resto del libro de los Hechos trata del avance y la expansión del Evangelio fuera de las fronteras de Israel, hasta que finalmente llega a Roma, la capital del imperio. Noten entonces cómo este versículo fundamental presenta un bosquejo y un resumen de la totalidad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Inmediatamente después de responder la pregunta de sus discípulos, Jesús asciende en una nube al cielo. Después de esto, pasarían 10 días y vendría el Espíritu Santo. Al libro de los Hechos de los Apóstoles también se le ha llamado acertadamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ya que todo lo que la iglesia consigue y logra es por medio del Espíritu Santo. Más allá del debate semántico entre las diferentes tradiciones del evangelicalismo, por cierto, yo he estado en ambos lados del péndulo. Nací de nuevo en una iglesia pentecostal y empecé mi ministerio como ministro del Señor en el ministerio del doctor Adrian Rogers, que muchos de ustedes conocen, El Amor que Vale, en Memphis, Tennessee, una iglesia bautista del sur de los Estados Unidos. Entonces conozco los dos lados muy bien. Y personalmente he tratado de encontrar el punto de equilibrio. El doctor Darío Silva Silva de Colombia, que es un gran pensador, diría que él es bautista con acelerador y pentecostal con freno. Y del doctor Daniel Steffen, mi profesor también, que actualmente enseña griego en el Seminario Teológico de Dallas, aprendí que una mejor manera de describirme no es diciendo soy bautista o soy pentecostal, sino que soy bauticostal, hermanos. Nosotros caemos en terminologías muy fácilmente, en semántica, y el Espíritu Santo es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Debemos concluir que necesitamos al Espíritu Santo tanto para la conversión como para el empoderamiento para la misión. El bautismo con el Espíritu Santo es entonces la inmersión del creyente en el Espíritu de Dios, a la vez que la inundación del Espíritu de Dios dentro del creyente. Somos inmersos por Cristo en el Espíritu Santo, a la vez que el Espíritu Santo es derramado sobre y dentro de nosotros. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo hace morada y permanece dentro de nosotros. Independientemente de cuál sea su trasfondo, si ustedes vienen de iglesias
reformadas o iglesias pentecostales, todos tenemos algo en común. Necesitamos más del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que importa. Yo anhelo servirle aún más poderosamente, pero no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Al igual que sé que tú lo anhelas. Sé que quieres ser un instrumento poderoso en sus manos. El único recurso para tener el poder necesario para ser testigo de Jesucristo en nuestra ciudad, en los lugares aledaños a nuestra ciudad y hasta los confines de la tierra, se llama Espíritu Santo. Y hoy yo me rindo a Él. Yo le ruego que se revele aún más a mí y a mis hermanos, que nos dé poder para ser testigos auténticos de Jesucristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos más obreros en la mies, llenos del poder del Espíritu Santo. Les recuerdo, la teología de Lucas es resumida en 2 palabras clave: poder, llenos. Poder, llenos. Poder, llenos. Yo anhelo más de Él. Y es más, quiero pedirle perdón a mi Dios por contristar a su Espíritu Santo y decirle: Señor, me arrepiento, dame más de tu Espíritu. Quiero invitarles a ponerse de pie, amados hermanos. Quiero orar por ustedes con todo mi corazón. Amado Dios, venimos delante de ti agradecidos por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nuestras posturas pueden ir y venir, pero tu palabra es verdad. Podemos ser muy hábiles para argumentar, incluso académicamente, ciertas posturas, pero tu palabra es verdad. Y yo quiero más de ti, Espíritu Santo, en mi vida. Dale más de ti, Espíritu Santo, a mis hermanos. Perdónanos por contristarte con nuestros pecados, Señor. En arrepentimiento venimos a decirte, Señor, perdónanos y danos más de ti. Que no seamos una iglesia débil, sino una iglesia poderosa, gracias al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que seamos verdaderos y auténticos testigos de Jesucristo. El propósito de recibir el poder del Espíritu Santo es exclusivamente testificar, ser testigos de Jesucristo en nuestra ciudad que tanto necesita a Dios, en los lugares aledaños, en nuestra ciudad y país y hasta los confines de la tierra. Señor, que más de nuestros hermanos sean usados en las misiones alrededor del mundo, que enviemos misioneros no solo capacitados teóricamente, sino empoderados, llenos del Espíritu Santo. Señor, venga tu reino, venga tu reino. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Llénanos y danos más de ti, Espíritu Santo.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cantemos una vez más con todo el corazón. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Quiero guiarte en esta oración de fe. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios como nunca antes has hablado con Dios. Y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Me entrego a ti, me rindo a ti tal cual soy, tal cual estoy. Cámbiame, transfórmame, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro